También podemos medir el crecimiento microbiano calculando la masa celular o biomasa. Hay métodos directos, como por ejemplo centrifugando la muestra, secarla a temperatura constante, a peso constante, entre 90 a 110 grados, y luego ese valor es más o menos entre el 10 y el 20% del peso en fresco. Es un método simple y rápido, pero es poco exacto, ya que necesitamos una balanza de alta precisión. Otra manera de calcular la biomasa de manera indirecta es a través de fotómetros o espectrofotómetros. Lo que hacen es calcular la biomasa que contiene una suspensión a través del fenómeno de dispersión de la luz que producen las partículas en suspensión. En el caso del fotómetro, tiene un filtro que selecciona la luz incidente en una amplitud de banda ancha y da las unidades en unidades CLET. En el caso del espectrofotómetro, contiene un prisma y eso provoca que la luz incidente sea de banda corta o estrecha. El valor que nos da es en densidad óptica. Los dos aparatos miden la luz no dispersada y en el caso de los microorganismos unicelulares hay una correlación entre los valores de densidad óptica, la masa celular y el número de células dentro de ciertos valores. Lo que debemos hacer antes de emplear estos métodos es hacer una curva de calibración en la cual para un cultivo determinado se relacionen valores de densidad óptica con número de células y luego poder emplearla directamente calculando la densidad que midamos en el aparato. Otra forma es a través del contenido de un componente celular. La biomasa representa la energía almacenada en una población. La medición directa de esta materia viva microbiana es difícil de hacer por las técnicas que hemos visto en los cultivos puros. Por ejemplo, el recuento en placa. Recordemos que los microorganismos en su mayoría son no cultivables. Entonces, una forma más práctica es determinar compuestos que indiquen la presencia de microorganismos en ese ambiente. Es importante elegir el componente celular adecuado, ya que debe estar presente solo en la masa microbiana que nos interesa. Entre los componentes celulares que se determinan tenemos carbono, nitrógeno y azufre de biomasa por distintos métodos. También se puede determinar el ATP. El mismo sabemos que se pierde tras la muerte celular, por lo tanto es una medida de la biomasa viva. Recordemos que todas las células tienen ATP, por lo tanto es un método limitado a algunas muestras exentas de células que no sean microbianas. También se puede determinar ADP y AMP. En cuanto a la pared celular, sabemos que las bacterias contienen ácido murámico o peptidoglucano que está en proporciones diferentes según las células sean gram positivas o gram negativas. Por eso es que debe relacionarse esta medida con el porcentaje de gram positivas y gram negativas que tenga la muestra. En el caso de los hongos, se puede detectar quitina, que es un componente de su pared celular. También se puede determinar clorofila A y otros pigmentos fotosintéticos en algunas muestras que debe primero descartarse la presencia de plantas para que solamente la determinación sea de bacterias fotosintéticas. Otra determinación es la de ácido desoxirribonucleico. Se suele utilizar colorantes fluorescentes que reaccionan con el DNA, como por ejemplo el bromuro de tidio, y después se calcula la concentración del ácido por espectrofluorometría. Se pueden determinar proteínas que son en este caso específicas para cada población de microorganismos. También se puede analizar los lípidos presentes, sobre todo los lípidos polares de las membranas celulares, y en el caso de los hongos, de la biomasa fúngica, se puede determinar el ergosterol.
En general, podemos decir que ninguno de todos estos métodos refleja acertadamente la biomasa microbiana del suelo. No determinan un nivel de actividad de las distintas porciones de la población y, a pesar de no ser absolutos, reflejan diferencias o cambios en las poblaciones microbianas cuyo reciclamiento es rápido y el contenido total de alguno de los componentes da una estimación razonable del tamaño de biomasa viva. Una forma que no hemos visto hasta ahora de medir el crecimiento es a través de la actividad celular, es decir, ver en un ambiente si hay actividad microbiana y cuánta hay. Este tema lo vamos a ver más en profundidad dentro de ecología microbiana, observando los microorganismos, estudiándolos como indicadores biológicos de la calidad del suelo. Como un adelanto, podemos medir la actividad enzimática, es decir, qué enzimas están trabajando en ese ambiente. Vamos a elegir específicamente alguna relacionada al grupo microbiano que queramos estudiar, como pueden ser hidrolasas, deshidrogenasas, fosfatasas, proteasas. También podemos medir la concentración de un metabolito que están consumiendo, por ejemplo, los microorganismos, como puede ser carbono, nitrógeno, azufre, o la producción de algún compuesto de esa actividad metabólica, como puede ser, por ejemplo, la medida de la respiración. Podemos medir dióxido de carbono y oxígeno. Y para ir finalizando con la clase, vamos a ver en qué consiste el cultivo continuo. Si recuerdan, en la curva de crecimiento en cultivo discontinuo, veíamos que la etapa en la que más biomasa se producía era en la etapa exponencial, donde los microorganismos tienen un crecimiento geométrico, tienen la mayor velocidad de crecimiento y el menor tiempo de generación. Entonces, en algunos casos, necesitamos contar con cultivos que estén en etapa exponencial, tanto sea en el laboratorio como en la industria. Esto consiste en un recipiente en el cual ingresa constantemente medio de cultivo fresco para evitar la finalización de la etapa exponencial justamente por falta de nutrientes, y por otra parte, el mismo volumen de líquido que ingresa en el recipiente es el que sale, arrastrando consigo células y también productos que pueden hacer un efecto inhibitorio sobre el crecimiento de los microorganismos. El sistema de cultivo continuo más común es el quimióstato, cuyo esquema vemos acá a la izquierda. En él, el crecimiento es exponencial y se alcanza un estado de equilibrio tanto del número de células como del estado metabólico de las mismas. ¿Cómo se regula este aparato? Bien, se logra a través del manejo de la concentración del nutriente limitante y de la velocidad de dilución. La concentración del nutriente limitante va a regular la densidad celular. Si observamos en la curva que está acá abajo a la derecha, vemos que se trata de un cultivo en batch, en el cual cuando la concentración de nutriente es baja, se va a ver afectada tanto la producción de células como la velocidad de crecimiento. A mayores concentraciones, solo se va a ver afectada la producción, ya que por más que haya mucho nutriente disponible, la célula no puede crecer más rápido de lo que está preparada, ¿sí? En cambio, en el quimióstato, el agregado de cultivo fresco a bajas concentraciones del nutriente limitante hace que ese se asimile prácticamente de inmediato y eso regula la densidad celular. También se regula en el quimiostato la velocidad de dilución, es decir, a la velocidad a la cual ingresa ese medio de cultivo fresco. Esa velocidad de dilución va a controlar la velocidad de crecimiento. Y por último, en esta gráfica vamos a ver las condiciones que se tienen que dar en el quimióstato, cómo se regula para poder mantener una concentración de microorganismos en equilibrio.
Si la velocidad de dilución es muy baja, cercana a cero, significa que prácticamente no está ingresando medio de cultivo fresco. Entonces los microorganismos tienen una velocidad de crecimiento nula, el tiempo de generación se hace infinito. ¿Por qué? Porque no tienen la cantidad de nutrientes necesarios para poder multiplicarse. Si vamos al otro extremo, en el que la velocidad de dilución es 1, ¿eso qué significa? Que en una hora se ha cambiado todo el volumen del quimióstato. Por lo tanto, al ser tan rápido el ingreso de medio de cultivo, lo que sucede es que los microorganismos no alcanzan a utilizarlo. Entonces vemos que si bien ha ido aumentando la velocidad de crecimiento, cuando llegamos a este valor decae completamente, porque no alcanzan a tomar los nutrientes del medio para poder multiplicarse. Por lo tanto, tenemos un tiempo o valores de velocidad de dilución intermedios en los cuales la producción de bacterias o de microorganismos está en equilibrio. En este caso vemos que a medida que va aumentando la velocidad de dilución, aumenta también la velocidad de crecimiento, porque más rápidamente se remueve el medio de cultivo y hay un aporte de nutrientes nuevos. Y por lo tanto el tiempo de generación en esta parte media de la gráfica cada vez se hace más corto, llegando a un óptimo. Entonces vemos que estos dos valores característicos de la curva de crecimiento exponencial son los que prevalecen también en el equilibrio dentro de un quimióstato. La velocidad de crecimiento sea la máxima y el tiempo de generación sea el menor tiempo posible en relación al microorganismo que estamos cultivando. Bueno, acá termina la clase, espero que les interese, que resuelvan los problemas. Recuerden que nos pueden consultar por el foro o por mail. Muchas gracias.